la profesora Margarita Robles, que la tienen aquí a mi derecha. Como les decía, ella es una persona que ya ha estudiado estos temas y por eso nos resultaba particularmente interesante que lo hiciera, y además que nos pudiera presentar desde una perspectiva un poco comparada, ¿no?, tanto a nivel internacional como europeo, qué está pasando respecto de esto. Y ella, además de profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Granada, es miembro de una red, de un proyecto de investigación que se dedica, bueno, una red que se dedica específicamente a estas cuestiones, ¿no?, que es la Network Engineering and Security, ¿no?, sobre que es un proyecto de investigación que, como veis, están específicamente dedicados a estas cuestiones, ¿no?, esta interacción entre cuestiones de ingeniería, tecnología y seguridad, y en este caso concreto, esta aportación para quienes, aunque nos hemos dedicado a estos temas, y todos aquí somos juristas o profesores de política o de derecho de la información, es decir, nos dedicamos a ciencias sociales, pero esta preocupación por la vertiente más tecnológica nos parecía que, además de encuadrarnos el tema desde el punto de vista de qué está pasando por ahí, que es inevitable que a los demás en ocasiones se nos escapen cosas, pues nos permitía un acceso muy especializado y experto a estas dos tesis. Agradeciéndote de nuevo que estés aquí, empiezas tú, abres tu congreso este año. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Andrés. Gracias a la organización. Gracias especialmente a Lorenzo, que nos encontramos en un congreso sobre estos temas en Huelva hace unos meses y por el principio de una gran amistad, como diría alguien en Casablanca, en el final de Casablanca. Es un placer estar aquí, lo digo francamente, por varios motivos. Es la sala Miaja de la Muela, que es la sala de un insigne internacionalista, y aparte, como es verdad que yo trabajo en un grupo en el que todos son ingenieros, salvo yo, que soy jurista, pues me siento muy feliz de poder hablar en términos jurídicos y que entendamos de qué estamos hablando y no tener que explicarlo, porque muchas veces, igual que a nosotros nos resulta complicado lo que ellos nos dicen, para ellos también es lo nuestro. Más que una perspectiva de derecho comparado, yo voy a hacer un análisis que quizás sea un poquito, levante un poco, porque voy a plantear la perspectiva internacional desde un planteamiento que quizás no se está tratando lo suficiente, pero que es el que se ha dado en la realidad internacional, y luego voy a hacer una visión rápida sobre lo que ocurre en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, empieza. La desinformación, la fake news, la manipulación informativa son términos que forman parte ya del lenguaje común. Esta mañana lo hemos visto como primera noticia en la prensa, que constituyen una preocupación, un motivo de preocupación para la ciudadanía y para las instituciones públicas. Sin embargo, creo que el alcance y las consecuencias de este fenómeno no han sido suficientemente o debidamente o homogéneamente apreciadas por la ciudadanía y la opinión pública, y es que no existe una percepción de la realidad, de la entidad de ese problema, y eso en gran medida se justifica por las diversas manifestaciones que tiene en realidad el fenómeno de la desinformación, manipulación o fake news, ¿no? Pensemos que como tales se identifican desde los resultados negativos en el referéndum sobre el Brexit, los resultados de las elecciones estadounidenses, los linchamientos masivos en la India, los ataques de corte genocida en Birmania, recientemente un ataque a la agencia de investigación de Internet, lo que se llama la guerra de trolls, la fábrica de trolls de Rusia, se ha considerado un acto bélico por parte de los rusos y ha sido atribuido a Estados Unidos. Y también como ejemplo de la magnitud del fenómeno nos encontramos el reciente proyecto, no sé si en realidad, del gobierno venezolano de crear un ejército de trolls para combatir la manipulación informativa. La cuestión es que cuando hablamos de estos temas, en realidad estamos hablando de una realidad diversa y compleja. Estamos hablando de un fenómeno, podríamos decir que poliédrico, respecto del cual es necesario adoptar un planteamiento interdisciplinar, un enfoque integral, que es un poco la idea que sustenta este seminario, pero respecto del cual creo que se plantean algunos retos metodológicos importantes, sobre la base de los cuales hemos de empezar a construir el análisis. Por eso voy a empezar haciendo una referencia a mi aproximación metodológica, para a continuación ver el contexto internacional y finalizar con una referencia al ámbito europeo.
Desde una perspectiva no formalista, porque yo no soy formalista, yo entiendo el derecho como un instrumento de ordenación social cuya efectividad depende de la capacidad que tiene para ordenar las relaciones sociales y en consecuencia tiene que responder a las características y a la singularidad de la realidad social que va a regular. Desde una perspectiva no formalista, el análisis de la desinformación plantea distintos tipos de desafíos. Es cierto que se habla, y se habla con razón, de que no es un fenómeno nuevo. Los orígenes se remontan en algunos casos a Sun Tzu, el general chino, Goebbels, evidentemente la Segunda Guerra Mundial y muchos otros, ¿no? Pero aunque no sea un fenómeno nuevo, sí que es un fenómeno que ahora se produce en el marco de unos parámetros que son distintos, en un escenario distinto. Y eso hace que en realidad sea un fenómeno que desde mi perspectiva plantea prácticamente o principalmente tres desafíos. En primer lugar, un desafío conceptual. El desafío conceptual se produce por el hecho de que no existe un único concepto, no existe acuerdo, consenso sobre los distintos conceptos que se barajan y en realidad no hay un lenguaje común que permita un entendimiento sobre la materia como paso previo a su regulación política. En segundo lugar, hay un desafío de orden funcional, que se produce porque este fenómeno está fundamentalmente localizado en el ciberespacio, que impone unos parámetros de funcionamiento distintos a los del mundo físico y que sobre todo se advierte en dos órdenes de cuestiones. Por una parte, en los problemas que plantea la atribución, incluso la trazabilidad de las acciones, que impide localizar a los autores y con lo cual favorece la impunidad del fenómeno y con ello el crecimiento exponencial. Por otra parte, desde el punto de vista funcional, los problemas que plantea la aplicación de la legislación nacional o el ejercicio de la jurisdicción nacional para combatir ese tipo de prácticas que realmente tienen una genética transnacional. Lo que a su vez secundaria es la necesidad de plantearse una cooperación internacional como solución a los problemas de desinformación. Pero esto nos lleva al tercer desafío, que yo he denominado, no sé si es el término más correcto, pero yo he denominado el desafío estructural. El desafío estructural se produce porque no hay acuerdo en relación con la calificación jurídica de este fenómeno. Y la calificación jurídica de este fenómeno, la determinación de cuál es el sector del derecho desde el cual hay que aproximarse, hay que analizar y que gestionar la desinformación, es fundamental. Sobre todo porque de entrada partimos de un planteamiento genérico en el que se dan dos grandes alternativas, que son considerarlo un problema de seguridad o no considerarlo un problema de seguridad internacional. Si analizamos en la práctica, podemos identificar, creo, tres grandes líneas de calificación de la desinformación. En primer lugar está quienes entienden que es un problema de seguridad internacional, lo ven directamente como una amenaza nueva, diferente, o lo ven como una amenaza de carácter híbrido. En segundo lugar están quienes identifican la desinformación en un contexto un poco diferente porque se refieren básicamente a una amenaza a los principios democráticos, al funcionamiento de las sociedades democráticas. Y en tercer lugar estarían quienes adscriben el fenómeno básicamente a la necesidad de proteger y garantizar los derechos y libertades básicas, fundamentalmente el derecho y la libertad de expresión y de información. Adscribir la desinformación, la manipulación, la fake news, a cualquiera de esas categorías tiene consecuencias mayores de lo que en principio podríamos imaginar. Sobre todo si la llevamos al terreno de la seguridad. Cuando hablamos de este terreno, la teoría de la segurización que elabora la Escuela de Copenhague es una teoría que advierte que un tema se convierte en un problema de seguridad cuando constituye una amenaza esencial a la supervivencia o a la integridad del Estado, respecto de la cual se justifican acciones prioritarias y el recurso a medidas urgentes y de carácter extraordinario. Es decir, básicamente, segurizar una materia es darle prioridad sobre el resto de los asuntos políticos y legitimar el uso a medios extraordinarios para su solución. Yo entiendo perfectamente que aplicar la teoría de la segurización puede resultar excesivo, puede resultar incluso fuera de lugar, pensando que incluso si consideramos que es una amenaza de carácter híbrido, no es una amenaza tan grave como para entender que es un problema de seguridad o de integridad de los Estados. Pero el caso es que
en el contexto internacional es precisamente ese contexto, el ámbito en el que se está hablando de la desinformación. Y empiezo con la segunda parte, que es la relativa al contexto internacional. El caso es que desde el año 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas empieza a estudiar el tema de los avances de las tecnologías, de la información y la comunicación en el contexto de la seguridad internacional. Había algunos precedentes previos, pero es en ese momento cuando por primera vez la Asamblea General pide, cuando fue en 1998, cuando pide a los Estados que les remitan sus observaciones en realidad a cuáles son las consecuencias de las TIC sobre la seguridad de la información. Ese era el concepto que se arbitraba. Y un año después, en el año 99, la Asamblea General además insiste en que es necesario identificar qué riesgo supone para los Estados el uso de la información. Como consecuencia de esa iniciativa, ha empezado a trabajar la primera comisión de Naciones Unidas, que es la que se dedica al desarme y la seguridad internacional. Y en el marco de esa comisión se han desarrollado tres líneas principales de acción, que son las siguientes. En primer lugar, las observaciones de los Estados, observaciones que se realizan periódicamente en las que cada Estado manifiesta cuáles son sus políticas en relación con esta materia. En segundo lugar, los grupos de los expertos gubernamentales, los informes de los grupos de expertos gubernamentales, que hasta ahora ha habido dos, en 2013 y en 2015, los restantes han fracasado pero se siguen convocando. Y en tercer lugar, algo muy significativo, que son las propuestas lideradas por la Federación Rusa y China para elaborar un código internacional de seguridad de la información, un código de carácter voluntario que estaría abierto a todos los estados y que establecería una regla en esta materia. Pues bien, el análisis de estos documentos permite extraer al menos dos conclusiones. La primera es que el concepto de seguridad de la información del que se habla en Naciones Unidas no es ni conceptualmente, ni funcionalmente, ni teleológicamente algo diferente a la manipulación informativa, a la desinformación o a las fake news de las que estamos hablando. La segunda conclusión es que la mayor parte de los estados no consigue o no está de acuerdo o no ha asumido el juego de conceptos del que estamos hablando, porque en unos casos confunden la ciberseguridad con la seguridad de la información y en otros casos la seguridad de la información con la desinformación. Con lo cual nos encontramos que en el marco de Naciones Unidas había como tres grandes categorías de estados. Por una parte están los estados que utilizan indistintamente las dos expresiones, pero que usan seguridad de la información como equivalente a ciberseguridad. El caso de Australia, el caso de Colombia, el caso de Grecia, el caso de Polonia. Luego hay un segundo de grupo de estados muy protagonizado por el Reino Unido, que rechazan expresamente y reiteradamente el recurso al término seguridad de la información, porque lo vinculan con la voluntad de algunos estados de usar la información con fines ilícitos y de utilizarla como un control de la libertad de expresión. Y luego hay una tercera categoría de estados, donde está Rusia, donde está China y donde están los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, que no solo entienden la seguridad de la información como nosotros entendemos la desinformación, sino que además identifican la seguridad de la información como un problema de seguridad internacional y solicitan la activación de los mecanismos jurídicos de la Carta de Naciones Unidas en cuanto se produzcan este tipo de situaciones. El alcance, la gravedad del disenso que existe entre este grupo de países se ha puesto de hecho de manifiesto en la última reunión que fue en noviembre de 2018. En noviembre de 2018, por primera vez en toda esta historia, se plantean dos proyectos alternativos de resolución. El primero está liderado por Estados Unidos y cuenta con el apoyo de los países occidentales. Se denomina algo así como resolución sobre el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Y básicamente recoge las ideas principales de los informes de los grupos de expertos gubernamentales, pero no hace absolutamente ninguna referencia al concepto de seguridad de la información. El segundo proyecto de resolución es liderado por la Federación Rusia, ha contado con un número de votos absolutamente elevadísimo, cuenta con el apoyo de una gran mayoría de estados y con el voto en contra de Estados Unidos y de los países europeos. Y se llama Avances en materia de
seguridad de la información y las telecomunicaciones, en el ámbito de la seguridad internacional. Si analizamos el nuevo documento, vemos que básicamente en los dos se hace referencia a los informes de los grupos de expertos gubernamentales. Pero en el único en el que se hace referencia al problema del que estamos hablando es en el documento planteado, en la propuesta de resolución planteada por Rusia, en la que se hacen dos advertencias concretas. Por una parte, se afirma el derecho y el deber de los Estados, dentro de sus prerrogativas constitucionales, de combatir la desinformación, la manipulación informativa que supone un atentado o una injerencia en los asuntos internos del Estado y pueden suponer asimismo una amenaza a la estabilidad internacional. Y luego, en segundo lugar, establece la obligación de los Estados de abstenerse de usar su territorio con la finalidad de realizar actividades de difamación, de información falsa que puedan amenazar o afectar a otro tipo de Estado. La cuestión es que, analizando las dos resoluciones, uno se da cuenta de que esa es la única diferencia y resulta hasta cierto punto paradójico, porque precisamente el presunto autor de la mayor parte de este tipo de prácticas es el único que condena públicamente la existencia de las mismas, mientras que los países europeos no lo hacen, los países occidentales no lo hacen. No sé bien si no han entrado en esa línea simplemente porque no tienen la voluntad de calificarlo como un problema de seguridad internacional, o si se trata simplemente de que comprenden la desinformación con un alcance menor del que supondría considerarlo un problema o una amenaza a la seguridad internacional. Caso es que si, dejando Naciones Unidas, nos buscamos otro tipo de referencias, nos buscamos otras organizaciones, el panorama que encontramos es un panorama distinto, porque en realidad la única organización que tiene competencia para ocuparse de la seguridad internacional es Naciones Unidas, con lo cual es un tema que no podríamos extraer legítimamente de ese contexto. Pero incluso el relator de Naciones Unidas, cuando hace una declaración en 2017, junto con el representante de la OSCE, de la OEA y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se refiere a la desinformación como un problema vinculado a la libertad de expresión. Con lo cual, lo estamos llevando a un terreno distinto. Y ese terreno distinto es el que generalmente encontramos en el resto de las organizaciones internacionales. Para la UNESCO es un problema vinculado a la libertad de expresión. Para la OCDE es un problema que se analiza desde la perspectiva de las consecuencias económicas de este tipo de prácticas o hablando de la necesidad de defender la sociedad de democracia 4.0, pero no se aprecian los otros componentes. Incluso la OSCE, que en su acta constitutiva en Helsinki en el 75 hablaba de la guerra de la propaganda, en las últimas conferencias, entre ellas de Civil y que es relativamente reciente, habla de la desinformación situada categóricamente en el ámbito de las libertades de información o de expresión. La OTAN también es una organización que podría haber quizá avanzado en la línea en la que se está avanzando en el marco de Naciones Unidas por su naturaleza de alianza militar, pero en realidad identifica la desinformación como una amenaza híbrida, pero no llega a adoptar iniciativas significativas más allá de la dirección del STRATCOM en Riga o cuestiones que son operativas pero que no suponen enfrentar realmente el problema que plantea la desinformación. Si nos vamos al ámbito europeo, en el ámbito europeo tenemos dos organizaciones que se ocupan en distintas medidas de la desinformación. Está el Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene la particularidad de que forma parte de él un mayor número de países, incluido la Federación Rusa, pero también tiene la limitación que supone que su ámbito de competencia está condicionado a la existencia, o sea, a la defensa de los principios democráticos del Estado de Derecho y a la defensa de los derechos y libertades básicas del ciudadano. Con lo cual, la perspectiva que asume el Consejo de Europa es una perspectiva básicamente de la desinformación como una posible amenaza para el ejercicio, para la efectividad de ese tipo de libertades. Ha tenido muchísimas iniciativas, resoluciones, programas. De hecho, la semana pasada hubo una reunión de una de sus comisiones parlamentarias en Granada para hablar de las fake news. Pero quizá lo más llamativo, y por no extenderme mucho, es que desde el Consejo de Europa se ha dicho lo siguiente, que aquellas medidas
que entren dentro de la cobertura de desinformación, fake news, manipulación informativa, que sean constitutivas de algunos de los delitos incluidos en el Convenio de Budapest, han de ser perseguidas y los Estados han de perseguirlas de conformidad con su legislación interna. Mientras que, respecto de aquellas otras que no llegan o no pueden ser calificadas como ilícitos, habría que buscar mecanismos de otra naturaleza, mecanismos básicamente de software. En cuanto a la Unión Europea, bueno, la Unión Europea es una organización internacional. Hay algunas ocasiones en algunos foros que da la impresión de que la Unión Europea tiene la competencia y tiene la obligación de legislarlo todo, cuando en realidad no es así. La Unión solo puede actuar en el marco de sus competencias, de las competencias que tiene atribuidas. Y aunque sea una organización sui generis con competencias muchísimo más amplias de alcance y de naturaleza que las de otras organizaciones, sigue siendo una organización que opera sobre el marco competencial que tiene atribuido. Eso significa una primera limitación a su actividad. No podemos pedirle soluciones genéricas a la Unión Europea porque no tiene la competencia para adoptarlas. Pero hay una segunda limitación a su actividad, y es que no existe consenso intergubernamental sobre el problema de la desinformación. En realidad hay hasta 5 categorías diferentes de países, desde quienes lo identifican como una gravísima amenaza a la seguridad, como ocurre con el Reino Unido, hasta países como Chipre o algún otro que entiende que simplemente no es un problema que tenga que analizar la Unión Europea. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues la consecuencia de ello es que la Unión Europea adopta muchas medidas, pero la efectividad de las mismas es inversamente proporcional al número de ellas, con lo cual son iniciativas que difícilmente pueden responder a lo que en ocasiones se les está pidiendo desde los Estados, y es que se dé una solución europea, porque entendemos, entre otras cosas, que una solución internacional o transnacional tiene más posibilidades de ser efectiva que una solución localizada en términos nacionales. En el marco de la Unión Europea, básicamente los sujetos más activos en temas de desinformación han sido la Comisión, que está trabajando en distintas líneas, ENISA, la que se va a convertir dentro de poco en la Agencia de Ciberseguridad, que adoptó un informe el año pasado, en 2018, y ahora ha adoptado otro informe que son muy interesantes porque están planteando medidas de carácter técnico que podrían ser muy eficaces y que, sin embargo, no han tenido seguimiento en los trabajos que luego la Comisión ha realizado con el resto de los interlocutores sociales. También el grupo de actos expertos gubernamentales ha realizado propuestas que son interesantes, quizá tímidas, porque no son propuestas que impliquen al colectivo de la sociedad civil, están muy centradas en la función que tienen las plataformas y las redes. Yo creo que esto es un tema público y como tema público necesita un debate mucho más abierto. Pero al fin y al cabo todas estas instituciones han adoptado medidas de carácter normativo y medidas de carácter operativo de distinta naturaleza. Entre las normativas, y no me quiero extender mucho, pues como voy de tiempo. Sí, vale. Entre las medidas normativas tenemos básicamente la comunicación que adoptó en abril de 2018, el paquete de medidas que adoptó en septiembre, en el que hay que destacar que en relación con las elecciones al Parlamento Europeo, que sí es un ámbito de competencia comunitaria, se han adoptado normas vinculantes, normas obligatorias, lo que no se puede hacer en relación con las elecciones que se producen en los estados. Además de eso, se ha adoptado el Código de Conducta, que es un modelo de autorregulación, que tiene el problema, o sea, es un modelo de autorregulación. De entrada ya es un modelo que hay hasta cierto punto que cuestionar porque supone una selección de los sujetos que van a participar y por lo tanto una exclusión de otros que posiblemente podrían tener interés en participar. Es un modelo, el Código de Conducta es un modelo de funcionamiento multi-stakeholder, pero se ha articulado en dos grupos, el grupo de trabajo y el grupo de evaluadores. Entonces, en el grupo de trabajo, que es donde están las plataformas y la industria, se han adoptado los contenidos del código, pero la Junta de Evaluadores entiende que el código en realidad es deficiente, porque no hay un enfoque integral, porque no hay medidas de control, porque no hay medidas de garantía, porque todo depende de la voluntad de los interlocutores para adaptarse a las actividades del código. Ha tenido una cierta repercusión. De hecho, ahora están empezando las evaluaciones en 2019 de las distintas plataformas. Han empezado con Google, Facebook, Mozilla y se me olvida una, y Twitter. Y
Es una forma de operar, pero es una forma de operar que tiene deficiencias. Me voy directamente a las conclusiones. Conclusiones. La primera de las conclusiones es que, desde el punto de vista de los juristas, la prioridad es abordar el estudio del concepto de desinformación, analizar los conceptos, darle contenido a los conceptos, por lo menos para crear el lenguaje común que permita un entendimiento, que permita aproximarse jurídicamente de un modo transparente y seguro a este fenómeno. En segundo lugar, hay que resolver el problema de la calificación de la desinformación desde el punto de vista jurídico. Y es un problema que no es fácil, porque si lo calificamos como un problema de seguridad internacional, nos encontramos que es un tema al que se le va a dar un carácter prioritario, es un tema respecto del cual se van a poder utilizar medios urgentes y excepcionales, más allá de los medios normales que utilizamos en el debate democrático, y sobre todo, lo más preocupante es que si se califica como un tema de seguridad internacional, entraría dentro del marco operativo y funcional de la Carta de Naciones Unidas, con lo que supone predominancia del Consejo de Seguridad y de los estados que tienen el estatuto de miembros permanentes. Si en lugar de eso lo calificamos como un problema que amenaza o una amenaza a los principios democráticos, al Estado de Derecho, al funcionamiento de la sociedad democrática, podemos tener dos problemas. Por una parte, quizás estamos infravalorando la entidad, la gravedad de la situación. Y por otra parte, estamos favoreciendo que se contemple como un asunto de carácter interno y estamos legitimando a que haya estados que digan que por tratarse de un asunto interno, cualquier acción internacional es un límite a su cooperación. Es una invasión, una violación del principio de injerencia. Pero es que tanto si adoptamos la primera como si adoptamos la segunda perspectiva, nos estamos olvidando de que en realidad es un fenómeno poliédrico, de que difícilmente podemos encajarlo en cualquiera de estas categorías. Una tercera conclusión es que en el plano internacional no se vislumbra a corto o medio plazo una solución. El disenso entre los estados es tan extremadamente profundo que difícilmente podemos pensar en que haya posibilidades de que sea un tema que a nivel internacional pueda ser objeto de una regulación incluso de soft law. En cuarto lugar, en el caso de la Unión Europea, en cuarto y último lugar, esto es importante, en el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, es decir, el alcance y la naturaleza de su actividad está muy limitada. Está muy limitada tanto por el principio de atribución de competencias como por el hecho de que los estados no hayan consensuado mínimamente ni el concepto ni cuáles son las medidas que hay que adoptar. Como esa es la situación en la actualidad, las únicas vías de evolución que se me ocurren que pueden operar en este ámbito son, por una parte, mantener los códigos de autorregulación, los procesos de autorregulación que voluntariamente asumen las empresas, las plataformas, con objeto de realizar prácticas que a la larga, si no son efectivas, por lo menos pueden crear una cierta práctica que podría dar lugar a una costumbre y facilitar, promocionar la adopción de normas en el futuro. Y luego una segunda opción que yo creo que no se está barajando y a mí me parece que podría ser una solución muy positiva, que sería acudir a los mecanismos de la cooperación reforzada que están previstos en el Tratado de la Unión Europea y que permiten que cuando hay una mayoría de estados, mínimo 9, que tienen unos objetivos comunes y que no pueden ser alcanzados esos objetivos por la totalidad de los estados, pueden utilizar las instituciones y los procedimientos para adoptar medidas de cooperación sin necesidad de que participen el conjunto de los estados. Con lo cual, yo creo que la vía de la cooperación reforzada en el marco de la Unión Europea podría ser una solución válida y eficiente para un grupo que es mayoritario de países europeos que sí que entienden que el problema de la desinformación tiene que arreglarse a ese nivel. Básicamente por dos motivos. Porque si no se arregla a ese nivel, se están adoptando las medidas nacionales. Y porque adoptar medidas nacionales supone fragmentar la unidad europea. Y fragmentar la Unión Europea es uno de los principales objetivos que tiene la desinformación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Robles, muchísimas gracias, Margarita, por esta exposición.
que, bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha resultado apasionante y me ha hecho aprender muchas cosas. Cada uno tiene sus obsesiones, luego tenemos ocasión de debatir y de comentar en el debate las cuestiones que nos ha explicado esta ponencia y las siguientes intervenciones. Pero bueno, creo que si hablo de mis obsesiones, yo reconozco, creo que ya más o menos sigo los medios de comunicación, que yo no sabía esto de que en la ONU había habido dos propuestas diferentes, que justamente la que más apoyo internacional había tenido era la rusa, excluyendo eso sí los países europeos. O sea que bueno, yo te preguntaré luego sobre eso porque me resulta realmente interesante esa dinámica, porque me siento como desinformado yo, es decir, ¿cómo puede ser que los medios españoles no hayan informado de algo así por lo que nos preocupaban recientemente las medios?